Quisiera entonces, en primer lugar, hablar estrictamente de la propiedad social. ¿Qué significa la propiedad social cuando la analizamos a partir de la interacción entre distintos actores? Lo primero que habría que decir es que la propiedad social, tal como se está ya percibiendo, va a ser el producto de la expropiación de empresas de propiedad privada. Eso no se dice abiertamente, se dice que la ley va a regir solo empresas de propiedad social, pero como hemos visto ya en varias intervenciones, cualquier empresa de propiedad privada puede pasar de la noche a la mañana a ser una empresa de propiedad social. En definitiva, entonces la ley se aplicaría a cualquier empresa. Esto tiene una implicación que es importante, porque en la práctica puede ocurrir que muchas personas, y aquí otra vez me apoyo en algunos comentarios de Christiansen, muchas personas a nivel sobre todo de sectores populares, pueden ver como un acto de justicia que una empresa de propiedad privada pase a ser ahora de propiedad colectiva, de propiedad social. Ese discurso, finalmente alimentado por la perspectiva de la lucha de clases, está presente. No sé si ustedes seguramente tendrán contacto con empresarios, verán cómo el discurso clasista va entrando peligrosamente a nivel de comunidades, a nivel de trabajadores, y viene entonces a plantear la posibilidad real de que muchos sectores sientan más bien que esto es una oportunidad. La expropiación, que la vemos como un perjuicio para ciertos sectores, se ha visto más bien como un beneficio para aquellos que estarían entonces recibiendo colectivamente estas empresas. Lo segundo que quiero comentar con respecto al tema de la propiedad social es que estas comunas serían propietarias colectivamente bajo esta figura de propiedad social. Ellos podrían usar estos bienes, estos activos como propietarios colectivamente, mas no podrán disponer de ellos. Ya la profesora Sosa se preguntaba, bueno, eso entonces, ¿a qué nos lleva a pensar? Que realmente esto quizás no cumpla con los atributos estrictamente de la propiedad, tal como la entendemos, la propiedad privada. Aquí hago una distinción, porque puede ocurrir que si una empresa es colectivamente apropiada por una comuna, por ejemplo, y dispone de ella, realmente estaríamos todavía en el caso de la empresa privada. Traigo a colación una experiencia de este gobierno. Hace unos 3, 4 años aproximadamente, este gobierno comenzó un ambicioso proceso de promoción y de creación de cooperativas. Se llegaron a crear algo así como 270,000 cooperativas. De ellas sobreviven ya actualmente solo creo que el 10% o algo así aproximadamente. ¿Qué ocurrió con el caso de las cooperativas? Que en algún momento el presidente, quienes lo asesoran, o en todo caso la élite dominante, entendió que las cooperativas seguían siendo propiedad privada, solo que en este caso eran los propios trabajadores los dueños. Realmente desaparecía la figura de trabajador y dueño, como sabíamos en el caso de las cooperativas, pero las cooperativas eran absolutamente compatibles con todos los atributos de la propiedad. Ellos podían usar, podían disfrutar los excedentes generados a partir del uso productivos de estos activos y podían disponer además libremente de ellos. Además, las cooperativas son perfectamente compatibles, como la experiencia internacional y venezolana incluso enseña, con la dinámica de mercado. Muchas cooperativas son altamente competitivas y así lo asumen. Luego entonces el gobierno entendió que el camino hacia el socialismo del siglo XXI no era ese. Las cooperativas entonces fueron dejadas al margen. Luego entonces la posibilidad de que se disponga de los bienes de producción está negada en el caso de la propiedad social, y la experiencia de las cooperativas nos demuestra claramente que esa es la filosofía que acompaña todo este experimento en materia de nuevo modelo de producción. Ahora, si no son las comunidades, las propietarias socialmente, quienes pueden disponer de los activos, ¿quién pudiera disponer de ellos? Desde luego el Estado. Sería el gobierno, los distintos niveles de gobierno quienes podrían disponer de ellos. ¿Con qué criterio? Seguramente no será con criterios de eficiencia, de rentabilidad, porque no son los criterios que ellos utilizan en la construcción del socialismo del siglo XXI. Será a partir de lo que ellos definan como necesidades sociales, criterios políticos, etc. En todo caso, entonces estamos hablando de una propiedad social que puede ser entendida en la práctica como una propiedad social estatal confusamente definida. Incluso, no soy abogado, pero alguien podría decir que esto se parece más a una suerte de concesión de uso, donde finalmente es el Estado el que dispone de los activos y las comunidades organizadas solo pueden administrarlos, solo pueden usarlos. Ahora, el segundo tema que quiero abordar es el relativo a las ganancias y pérdidas. Aquí los actores involucrados son otra vez el gobierno y las comunidades.
Así como las comunas o las comunidades organizadas no pueden disponer de los activos, tampoco pueden disponer de los excedentes que estos generen. Si lo hicieran, se generaría un grave problema de inequidad. ¿Por qué? Porque imagínense una comunidad que reciba, bajo la figura de propiedad social, una empresa muy rentable, porque bueno, casualmente esa empresa funciona en esa zona donde esa comuna existe. Mientras otra comuna no tiene empresas privadas cercanas, o las que están ahí son muy poco rentables. Si la primera se apropia de los excedentes, bueno, estaríamos reproduciendo entonces un sistema poco equitativo, donde algunos sectores, por razones incluso de azar, estarían recibiendo excedentes, mientras otros no lo harían. Luego entonces ya el gobierno está tomando provisiones al respecto, y en los distintos anteproyectos de ley de propiedad social aparece recurrentemente la creación de un fondo intergubernamental para la economía socialista. Sería este fondo administrado directamente por el Estado el que recibiría todos los excedentes generados por todas las empresas de propiedad social. Y desde ese fondo se distribuirían entonces a las distintas comunas, a los propietarios sociales. Luego entonces ocurriría que el Estado percibe esos excedentes para distribuirlos, pero además, con respecto a las pérdidas, también sucede que las pérdidas no son asumidas por las propias comunas, las pérdidas las asume el propio gobierno. La pregunta obvia en este esquema de cosas es, ¿tendrá algún incentivo cualquier comuna para generar excedentes o para evitar pérdidas? Aquí ocurriría algo que los economistas llamamos el teorema del polizonte. La idea del polizonte es muy intuitiva. El polizonte es el que viaja gratis. Aquella persona que no paga el ticket por ejemplo, si va en un avión o en un barco, como era el caso antes, pero recibe el beneficio de ser trasladado de un lugar a otro. ¿Y quién financia el traslado? Los que sí pagan el pasaje. Entonces, esta dinámica del polizonte, el que va coleado, el que no paga, el que no contribuye a la generación del bien colectivo, está presente en numerosas situaciones. Nuestros condominios, por ejemplo, para aquellos que vivimos en edificios, están repletos de esa dinámica. Nosotros a veces nos comportamos según esa óptica. Todos sabemos que si todos participamos en el condominio, funcionará mejor, pero nadie quiere asumir el costo de tener que ir a las reuniones o ocuparse del condominio, que alguien lo haga. Lo que suele ocurrir es que los condominios funcionan muy mal. El bien colectivo no se termina generando porque los incentivos particulares están reñidos con el incentivo colectivo. Tiene que haber personas entonces que por otras razones decidan participar activamente, quizás por convicción ideológica, por razones políticas. En todo caso, si nos atenemos a los incentivos propiamente económicos, estos no son muy fuertes para garantizar la producción de ciertos bienes colectivos. Este sería exactamente el caso que se generaría en las comunas, ahora como propietarias colectivamente. ¿Para qué una comuna va a generar excedentes si estos excedentes van a pasar a un fondo y a la larga la comuna recibirá, si es que recibe, solo una parte de esos excedentes acumulados en ese fondo? ¿Para qué va a evitar pérdidas si finalmente la pérdida no va a ser cubierta con dinero de su bolsillo? También será el Estado el que responda. Luego entonces no hay ningún incentivo para que una comuna evite pérdidas o genere excedentes de manera importante. Ante situaciones como esta, eso ocurría en empresas estatales tradicionales y estaría presente seguramente en empresas de propiedad social. Ante situaciones como esta, ¿cuál es la reacción previsible por parte del Estado? Bueno, el Estado tiene que actuar entonces según esta lógica de agente principal. Me detengo también rápidamente en esta otro concepto tomado de la economía. ¿Qué significa una relación agente principal? Si pensamos en términos de un contrato, donde hay dos partes, en la relación agente principal hay una parte que es o la propietaria de los medios de producción o está ocupando una posición jerárquicamente superior, por un lado, y por el otro lado está la parte que está recibiendo de manera delegada la responsabilidad de generar beneficios, de cuidar los intereses de la otra parte. La primera parte es la llamada el principal, el segundo es el agente. Otra vez, esa dinámica, agente principal, está presente en numerosas circunstancias de nuestra vida. Tiene que ver, por ejemplo, con la relación entre el asegurador y el asegurado, entre el plomero y nosotros como clientes. Tiene que ver también con el dueño de las empresas y los trabajadores.